Guatemala, históricamente, de la misma manera que otros países indoamericanos, nosotros provenimos de raíces autóctonas, de raíces de poblaciones prehispánicas. Luego la llegada de los españoles produce un mestizaje, tanto en lo étnico como en lo cultural, y se da la imposición también de algunos elementos de la cultura, precisamente como la religión, por ejemplo. El término de la cultura es utilizado en una gran variedad de formas que incluye al menos 3 concepciones amplias. La primera se refiere al cultivo de ciertas capacidades humanas, la segunda al gusto por las bellas artes y las humanidades, mientras que la tercera concepción la define como las formas de vida concretas que la gente lleva en común. Es decir, los conjuntos de saberes, creencias, valores y estilos de vida de la gente en su existencia diaria dentro de un grupo social. Desde una perspectiva sociológica, según Touraine, la cultura es un elemento que conforma los procesos sociales e integra a las sociedades, y por lo tanto se le puede entender como la forma de vida de la sociedad. Definitivamente la cultura es un elemento indispensable en el desarrollo de los pueblos. Todo pueblo que tiene algún nivel de cultura tiene un nivel en el concierto de las naciones valioso. En ese contexto, Guatemala tiene un gran nivel. Yo pienso que la cultura es más allá de la educación. La educación es la adquisición de conocimientos para ir subiendo en un nivel no solo cognoscitivo, sino también de desarrollo y desenvolvimiento. Pero la cultura le da al ser humano mucho más que eso, porque primordialmente va a dar el desarrollo espiritual, que es mucho más valioso que el desarrollo puramente de los conocimientos. Un concepto relacionado a la cultura es el de la tradición, pero tiene sus diferencias. Se entiende al conjunto de bienes y manifestaciones culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Estas manifestaciones son conservadas porque se les considera como valiosas, debido a que generan cohesión y representan un bien inmaterial, y conservan la identificación de las comunidades para las nuevas generaciones. Sin embargo, cada vez más, muchas sociedades van aceptando que la tradición debe ser capaz de renovarse y actualizarse para mantener su valor y utilidad. Esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones, adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas circunstancias, sin perder su esencia. Tradiciones son aquellas conductas, aquellas actividades que un grupo social va repitiendo y va repitiendo con el correr del tiempo. Entonces, esas tradiciones van formando parte también de la identidad de estos grupos sociales, ¿verdad? Si uno hace un inventario de las fiestas, procesiones, festivales musicales, culturas vivas, cultos entre profanos y religiosos, pues uno se va a encontrar que el país está lleno de ese tipo de manifestaciones. De modo, todo eso le ha dado una personalidad al pueblo guatemalteco. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, patrocinada por las Naciones Unidas, realizada en México en agosto de 1982, dio un gran paso al señalar que la cultura debe comprender
todo un complejo de características distintivas, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Los derechos culturales son promovidos para garantizar que las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Yo creo que hay prácticas culturales que están consolidadas, que se respetan, y en el caso de la educación y la cultura, pues esos acuerdos de paz sirvieron para eso. Por ejemplo, se incorporó fuertemente el tema de la educación intercultural bilingüe, que se expresa en un viceministerio dentro del Ministerio de Educación, y tiene su presupuesto y tal. Hay una currícula para que los jóvenes aprendan en sus lenguas maternales. Eso es un logro reconocido constitucionalmente. También se ha reconocido la protección y la libertad para practicar sus ritos y sus ceremonias ancestrales. Eso también existe, y en los pueblos, en las comunidades, eso se permite. Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, constituido por 23 grupos etnolingüísticas, en el que la población indígena representa aproximadamente 41% de la población. Es el país más poblado de Centroamérica y las actuales culturas de Guatemala reúnen en sí numerosas influencias provenientes de la cultura maya, española, afrocaribeña, mexicana y en menor medida estadounidense, así como también del resto de América. Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas. Se ve la riqueza de la cultura guatemalteca a través de sus restos arqueológicos como Tikal, Utalán o Saculeo. Los centros turísticos religiosos, la historia colonial, las costumbres y la gastronomía, además de sus paisajes culturales. Las ciudades principales son la capital, Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Flores y Escuintla. Hay un interés muy grande por mantener y preservar todas sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, en alguna medida, nosotros tenemos una riqueza en ese campo, una riqueza cultural enorme, enorme. Aparte de que Dios nos brindó la maravilla de nuestra tierra, la maravilla de nuestra naturaleza y de nuestras edificaciones, que son precisamente producto de esas culturas ancestrales mayas desde antes de la era cristiana. Aquí los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, los pueblos fundadores de Guatemalán, o sea, de la ciudad o del país de los bosques, pues son los antiguos pueblos mayas, compuestos por diferentes colectividades, ¿no es cierto? Se estima más o menos en 60% esta población. Y esas poblaciones han conservado sus lenguas. 5 de ellas son las más importantes, pero hay una variedad, una veintena que se practican. Y todo eso constituye un desafío para la construcción de Guatemala como colectividad social, como sociedad, y también para el Estado. La capital, Ciudad de Guatemala, atravesada por profundos barrancos y una amplia variedad de restaurantes, hoteles y negocios, tiene una gran variedad de sitios históricos, galerías de arte, teatros y museos, por lo que ofrece una cantidad cada vez mayor de actividades culturales, incluyendo un teatro IMAX para el Festival de Cine Ícaro. Sobresalen el Palacio Nacional de la Cultura, Museo Nacional de Historia, Catedral Metropolitana, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Correos y el Parque Central a lo largo del centro histórico. Otra ciudad cultural importante es Antigua Guatemala, arropada por 3 volcanes con calles de adoquines,
un hermoso parque central y deslumbrantes casas coloniales color ocre. Es reconocida por la preservación de su arquitectura renacentista española, con frontis barrocos, así como un gran número de restos de iglesias. Esta ciudad, fundada en 1543, durante 233 años, la capital colonial, hasta que un terremoto la asoló en 1773 y se decidió trasladar la capital del país a la mencionada anteriormente ciudad de Guatemala. La mayor parte de Antigua se construyó durante los siglos XVII y XVIII, y después de un terremoto fue reconstruida poco a poco, logrando conservar mucho de su carácter tradicional. Aún quedan muchos edificios coloniales y restos y monumentos conservados que están abiertos al público. Una muestra de estas restauraciones está en la Iglesia Compañía de Jesús, el Convento de Santa Clara, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Merced, Iglesia Nuestra Señora del Carmen y el Arco Santa Catalina. Son admirados también la Iglesia de las Capuchinas, la Iglesia Escuela de Cristo y el Convento de Santo Domingo, en cuyas instalaciones se realizó en el 2013 la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Otro baluarte importante son las ruinas de la Catedral de Antigua Guatemala, que es la mejor muestra del estilo colonial. Hoy Antigua Guatemala es el lugar de tradiciones y la cultura más visitada por nacionales y extranjeros durante la Semana Santa. En Guatemala también destaca la región de El Petén, al norte, como sinónimo de impresionantes templos arqueológicos como la ciudad de Tikal, uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Tikal, al igual que la ciudad de la Antigua Guatemala, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Cabe mencionar que Tikal ha sido parcialmente restaurada por la Universidad de Pensilvania y el Gobierno de Guatemala, y actualmente cuenta con un museo construido en 1964. Tikal es asombrosa por sus altas pirámides que despuntan entre el frondoso corazón de la selva. Es esto lo que realmente la diferencia de los grandes asentamientos mayas de Chichén Itzá, México, Uxmal, México y Copán, Honduras. Y Flores, en el mismo departamento de Petén, no pasa desapercibida. Muy cerca de Tikal se recomienda a los visitantes del complejo arqueológico maya pasar por la noche en Flores. La ciudad se asienta en una isla del lago de Petén Itzá y como capital del departamento es un lugar de aspecto solemne. Las callejuelas armonizan con la casa de tejados rojos y con numerosos restaurantes y establecimientos hoteleros. Esta ciudad es una de las más ricas en recursos naturales, culturales y económicos de Petén. Es el punto de encuentro de eventos especiales, tanto culturales como sociales, económicos y turísticos. Parece que voy mejorando. Mira, nosotros tenemos una cultura milenaria. Puedes ver lo que es la civilización maya que transcurre desde casi el 2000 antes de Cristo hasta el 1524 que llegan los españoles aquí a estas tierras a conquistarlas. Tenemos una cultura muy antigua donde tenemos una escritura propia que es los jeroglíficos mayas. Tenemos pirámides que lo podemos ver en Tikal. Tenemos la Antigua Guatemala, que es una ciudad que se fundó el 25 de julio de 1524. Pasaron 300 años de colonia. La Antigua Guatemala fue la sede del Reino de Guatemala, que comprendía todo lo que es Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y parte de lo que es Chiapas. Yo no me puedo avergonzar de lo que soy. Si soy indígena y debo de sentirme orgulloso de ser un indígena y tener mis raíces de nuestros antepasados. Entonces, si yo prácticamente me considero un guatemalteco es porque pertenezco a la élite, ¿verdad? Aunque hay mucho mestizaje ya en Guatemala, sentimos enaltecidos de decir que somos indígenas descendientes de la raza maya.
Las costumbres guatemaltecas están muy influenciadas por la predominancia de la Iglesia Católica desde la conquista española. Los guatemaltecos celebran la Navidad, el Adviento, el Día de Reyes y la Pascua. Además, cada pueblo honra a su respectivo patrón y celebra anualmente otras festividades locales. La Semana Santa también es una festividad importante, puesto que es una conmemoración no solo de fervor religioso, sino de gran valor artístico y cultural. Algunas fiestas y costumbres ligadas a la región son la procesión de San Bartolomé Becerra, las posadas y el palo volador. La Semana Santa de Guatemala se caracteriza por las procesiones de gran tamaño, la belleza de las andas, la forma de organizarse de los pobladores y las populares alfombras, las cuales son el mayor atractivo de esta celebración debido a sus detalles artísticos y a la forma de su elaboración, ya que las familias y vecinos se unen para hacerlas, esperando que la procesión pase por allí. Las alfombras son hechas de aserrín, frutas, flores y distintos materiales que son toda una expresión de fe y color. Pues es una emoción porque Guatemala y principalmente la Antigua en esta época es muy conocida por sus procesiones, es conocida por todo esto que en realidad es un arte, ¿verdad? El hacerlo lleva aproximadamente 7 horas, 8 horas, depende del tamaño de la alfombra. Y lo más satisfactorio es ver cuando pasa Jesús, ¿verdad? Que era pequeña, pues mi mamá acostumbraba con toda la familia a hacer alfombras 2 cuadras más abajo porque la procesión no pasaba por aquí. La procesión de la imagen de Jesús Nazareno de la Caída en la aldea San Bartolomé Becerra se realiza el 5º domingo de Cuaresma, Domingo de Pasión, y es una de las procesiones más emblemáticas que recorre las calles de Antigua Guatemala. Para llevar a hombros la imagen se necesita un total de 7,000 cargadores, que se dividen en 90 turnos. La danza denominada el palo volador se celebra en distintos pueblos de Guatemala. Esta danza prehispánica tiene sus orígenes en el libro sagrado de los Quilches, el Popol Vuh, y denota una tradición que se ha mantenido intacta. Consiste en que varios bailarines suben a un palo con lazos y a medida que giran en torno a él se van descolgando hasta llegar al suelo. Este movimiento alude a la leyenda en la que 2 hermanos convertidos en monos tras intentar matar a sus otros hermanos. Este rito forma parte de las celebraciones que llevan a cabo en diferentes lugares del país varias veces al año. Hay un involucramiento de la sociedad, de los individuos que conforman la sociedad, un involucramiento que va creciendo a lo largo de los años. Porque en el caso de las tradiciones de Semana Santa, por ejemplo, son cosas que uno empieza a vivir desde niño y lo vive con los abuelos, lo vive con los papás, luego lo vive uno mismo, lo traslada a los hijos, a los sobrinos, y uno podría decir que desde cierto punto de vista es una especie de orden, es un orden espontáneo. Es una de las tradiciones más arraigadas que tenemos los guatemaltecos y los antigüeños, porque desde el tiempo de la colonia los españoles vinieron acá a evangelizar y ellos trajeron las tradiciones de España y se quedaron muy arraigadas en la ciudad, en la gente, es parte de nuestra cultura. Bueno, aquí en Guatemala el público o los sectores sociales amplios sí siguen una tradición y una práctica cultural, yo diría intensa, ¿no? Por ejemplo, esta misma semana, que es la Semana Santa, pues moviliza mucha gente. Tal vez la mayor movilización social que se efectúa en el país sea la Semana Santa, porque se congregan, por ejemplo, en la ciudad de Antigua, 500,000 de personas para cargar, para participar, digamos, en las procesiones. Y curioso, de ese 100% que es 500,000, solamente 4%
son extranjeros. El resto son el pueblo guatemalteco, que tal vez en este periodo se reconcilia con las grandes deidades y también se reencuentra probablemente porque en la Semana Santa guatemalteca hay muchos componentes antiguos del mundo maya. La tradición procesional es una tradición maya. Si uno pinta con brocha gorda, uno dice, ¡ay, la Semana Santa en Guatemala son procesiones! ¿Sí? Pero uno tiene que ver las pinceladas delicadas y va a haber una riqueza cultural inmensa que tiene que ver con la comida, tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la música, tiene que ver con los aromas, los sabores, las texturas, los colores. Es inmensamente complejo. Para mí, yo creería que la Semana Santa acá es como pintarse de un color, del color morado de las túnicas de los cucuruchos. Es algo muy de Guatemala, y los antigüeños han celebrado la cuaresma desde la fundación de la ciudad misma. Una de esas procesiones es la del Calvario, de la Iglesia del Calvario. La Iglesia del Calvario está íntimamente asociada con el mercado que solía llamarse Mercado de la Placita. Entonces son las señoras del mercado y sus hijos y sus esposos y los señores del mercado los que principalmente financian esa procesión. Y esa procesión es una de las más grandes y espectaculares de toda Guatemala. Es una procesión inmensa que cada año la gente sale para ver, ¿y ahora qué hicieron? ¿Sí? Porque siempre, o sea, un año supera al otro. Uno podría gustarle o no gustarle el decorado de ese año en particular, pero lo cierto es que se superan, ¿verdad? Y esa es gente muy sencilla, gente que trabaja en el mercado, que como puede a lo largo de todo el año financia la procesión, y la procesión no necesita ni del patrocinio del Banco A ni del patrocinio del Banco B, ni mucho menos necesita el patrocinio del Ministerio A o el Ministerio B. Las procesiones son prácticas colectivas cultuales, de culto, no de cultura, de culto, religiosos, espirituales, en que moviliza a mucha gente. Y se han encontrado vasijas del maya clásico donde aparecen unos músicos tocando unos instrumentos antiguos que parecerían unos trombones, esos que se utilizan mucho en las procesiones, los trombones, ¿no es cierto? Los mercados en Guatemala también demuestran importantes características culturales. Los productos alimenticios y artesanales que están a la venta en poblaciones como Chichacastenango o Sololá revelan las tradiciones culturales incluidas, aquellas con raíces mayas, que mantienen vivas y son parte integral de la vida diaria de los guatemaltecos. En la ciudad de Guatemala es muy conocido el gigantesco mercado central, un crisol de olores, colores y sonidos. Allí se vende comida típica y artesanías que son vendidas a turistas, quienes buscan llevar un recuerdo de la cultura guatemalteca con ellos. Se mantienen porque la gente las quiere mantener y las aprecia y las valora. Y algunas continúan y otras desaparecen, porque hay también tradiciones que la gente deja de hacer. Y hay tradiciones que continúan y sobreviven y evolucionan.